Moncada, a mí me pusieron Mondaca acá. Lo voy a corregir acá, va a disculpar. Ahorita lo presento. Me reté a la productora y ella es la que le pone Mondaca. Es Moncada. A ver, ¿qué dice aquí, pariente? Sí, que puede leer. ¿Qué dice ahí? Ah, bueno. Es que me estaba achacando a mí. ¿Qué dice aquí? Mondaca. Ah, si me fiere Frontanilla, yo tengo que leer Frontanilla, pues. Es Moncada y echándome la culpa a mí, la producción, ¿no? No. Y borramos así. Licenciado Javier Moncada, subprocurador general del Estado. Un gusto tenerlo, Javier. Enrique de Santa Cruz, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, Enrique? Un gusto saludarlo y por su intermedio a todos los que nos ven. Bien, caramba, las autoridades cada vez son más jóvenes, ¿no? Teacher, mire que todos son más jóvenes que nosotros. Sobre todo usted, digamos, ¿no? Cierto. Bien, es subprocurador general del Estado. Es un tema caliente, difícil, no es sencillo. Leo algunos portales y luego voy con usted, por favor, Javier Moncada. Caso Quiborac, dice un portal: asambleístas opositores presentan denuncia penal contra 5 autoridades y 2 exfuncionarios. Quiborac, Rodríguez Belcé, el expresidente Rodríguez Belcé, que sucedió a Carlos Mesa, afirma que saneó deficiencias jurídicas. Carlos Mesa dice: Guerrero tergiversa, Guerrero, el fiscal general del Estado boliviano, tergiversa los dichos de Rodríguez Belcé y se parcializa en mi contra. El procurador y el fiscal general en la mira de la oposición, dice otro portal. El diputado del MAS, Lino Cárdenas, dijo hoy jueves que los legisladores de la oposición que presentaron un memorial ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue a ministros y al procurador por el caso Quiborac se adhirieron a un show mediático y político armando una serie de desaciertos y comandado por el expresidente Carlos Mesa. Otro portal indica, presentan demanda contra fiscales y ministros por caso Quiborac. Opositores presentan denuncia contra 2 ministros, el procurador y 2 fiscales por este caso Quiborac. Rodríguez Belcé anuló decreto supremo de Mesa para sanear procedimientos en caso Quiborac. El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, dice que retiró denuncia contra funcionarios de Quiborac por orden del laudo arbitral La Razón Digital. Inicialmente, ¿qué quiere decirle al país? Y también tenemos la señal internacional. El licenciado Javier Moncada, subprocurador general del Estado. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias, Enrique, por esta oportunidad de poder informar. Como usted ha podido ver esos portales, este es un caso que sigue generando mucha información y yo quisiera tratar de primero aclarar que este no es un tema político con repercusiones o derivaciones jurídicas, sino todo lo contrario. Este es un caso eminentemente jurídico y primero tenemos que explicarle a la población cuál es el hecho generador de toda esta controversia para que luego podamos entender este actuar que están desarrollando diversas personas en el país. En primer lugar, quisiera aclarar que todo esto nace con un ilegal decreto supremo promulgado por el expresidente Mesa durante su gestión de gobierno. Todo empieza con una ley, que es la ley 2564, que si me permite podemos ir mostrando las partes pertinentes. Adelante, adelante. Esta ley, que es la ley 2564 de diciembre de 2003, estamos hablando del periodo de la presidencia del expresidente Mesa, establece en su artículo 3º lo siguiente. Dice: facúltase al Poder Ejecutivo, luego de la evaluación de auditorías técnica, jurídica, legal, económica, financiera, regalitario, tributaria, legislación sociolaboral y preservación ecológica y medioambiental, a declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros, etcétera, de esta empresa Quiborac. La vamos a denominar como Quiborac. Sucede lo siguiente, Enrique, sucede que esta es una ley que no es del gobierno del presidente Evo Morales, es una ley que ha sido promulgada por el propio expresidente Carlos Mesa. ¿Qué significa promulgar una ley? Para que la ciudadanía entienda en términos sencillos. Esto significa que la
Asamblea Legislativa, entonces el Congreso Nacional, sanciona una ley, la remite al órgano ejecutivo y el presidente, si no está de acuerdo con una ley, tiene la posibilidad de vetarla y si está de acuerdo, la promulga. Eso es lo que hizo el expresidente Carlos Mesa, con su puño y letra promulgar una ley durante su gobierno. Esta ley le mandaba, como he podido señalar, facultaba al Poder Ejecutivo, mandaba a que se realicen 6 auditorías. 6 auditorías y luego de estas auditorías se podía analizar la pertinencia de declarar la nulidad de las concesiones. Esto significa que hay un mandato que está hasta este momento, en el marco de esta ley, casada con el Código de Minería de entonces. Lo que sucede después es que el propio expresidente Mesa reglamenta esta ley, emite un nuevo decreto supremo y en el decreto supremo él define con mucha precisión y especificidad qué entidades iban a realizar las determinadas auditorías para que sobre esa base se pueda analizar la pertinencia de declarar la nulidad. ¿Y por qué la ley y el decreto supremo hablan de nulidad? Ese primer decreto supremo. Porque en aquel momento estaba en vigencia el Código de Minería y tenía 3 figuras: la renuncia, la caducidad y la nulidad. Es decir, no existía en aquel momento en la legislación minera la figura de la revocatoria de concesiones. Lo más grave es que esta ley del propio gobierno de Mesa establece un plazo de 60 días para realizar las auditorías, establece un plazo perentorio para hacer esas 6 auditorías. Ese segundo decreto supremo que emite es emitido faltando 13 días para que se cumpla ese plazo que ha sido fijado. Para empezar, ya era una locura pensar que se iban a realizar 6 auditorías de semejante envergadura en un plazo de 13 días antes de que vence ese plazo establecido por la ley. No obstante, no se realizan las auditorías, eso ya lo ha reconocido, ya quedó muy claro que el expresidente Mesa no realizó las auditorías. Y más adelante, 6 meses después, emite un decreto supremo, que este es el origen y este es el hecho generador de esta controversia que está viviendo el país. Este decreto supremo, 27589 de 23 de junio de 2004, ustedes pueden ver, es un decreto emitido por el presidente Carlos Mesa, dispone en la parte en el artículo único lo siguiente: se dispone la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdidas de las concesiones, etcétera, etcétera. Dispone la revocatoria. ¿Cuál es el problema con esto, Enrique? El problema es que en este decreto supremo ilegal se incorpora una figura que no formaba parte del ordenamiento jurídico del país. No tenía el país en la legislación minera la posibilidad de aplicar la revocatoria de concesiones. Entonces, de esta manera, este decreto además dispone que la empresa Quiborax tenía el plazo de 30 días para devolver esas concesiones y entregarlas a la prefectura de Potosí. Y eso es lo que efectivamente hace la empresa, entrega las concesiones y consiguientemente esa empresa ya no podía recoger ni una pala ni una carretilla más de mineral porque se habían revocado las concesiones. Una vez que se revocan las concesiones, cabría precisar que en Bolivia existía un marco legal de protección de las inversiones que nació con un tratado bilateral entre Bolivia y Chile de protección de inversiones, que fue suscrito en la época del socio político de Carlos Mesa, Gonzalo Sánchez de Lozada, acompañado de una plataforma jurídica que se ha desarrollado en el país para proteger las inversiones y de ninguna manera proteger al Estado. Esto hacía que, en caso de existir una controversia, entonces se abría la competencia de este órgano, que es el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones, que es un organismo dependiente del Banco Mundial, establecido para proteger las inversiones, y entonces comenzaba a abrirse la competencia. El procedimiento arbitral establece que las partes, antes de que se formalice un arbitraje, tienen un periodo de 6 meses para tratar de buscar un acuerdo, un arreglo amistoso, porque nadie va a discutir, Enrique, que los estados son soberanos y pueden recuperar sus recursos, pueden volverlos al control del Estado, pero siempre tiene que hacerse eso en el marco del debido proceso y de una justa indemnización. Entonces la empresa inicia
un camino de conversaciones con el gobierno del expresidente Mesa y le manda muchas cartas, le manda 4 cartas durante ese periodo de 6 meses pidiéndole que se siente en una mesa para arreglar, le advierte de la ilegalidad del decreto supremo, le advierte de que esa figura no era parte de la legislación boliviana y sucede que el expresidente Mesa no hace absolutamente nada. Todos los servidores públicos, desde el presidente del Estado hasta el último funcionario del último nivel operativo, llámese un portero de un ministerio, estamos sometidos al régimen de responsabilidad por la función pública y vamos a responder por acción y por omisión. Vamos a responder por acción cuando hagamos algo que no debemos hacer y por omisión cuando no hagamos algo que debemos hacer. En este caso, el expresidente Mesa es doblemente responsable por acción y por omisión. Por acción, por haber emitido un decreto supremo ilegal, incorporando una figura que no existía en el ordenamiento jurídico boliviano, y por omisión, porque no cumple las propias leyes de su gobierno, no cumple su propio decreto supremo y no realiza las auditorías y, para colmo, como ya señalé, aplica una figura inexistente. Entonces, ese es el hecho generador, la empresa le manda muchísimas notas y finalmente, ante semejante panorama que se presenta, quisiera mostrar este documento que es muy importante, si la cámara lo puede tomar. Este es un informe emitido por el entonces Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Pueden ver ustedes los sellos, vean cualquiera de ellos. Estamos hablando de el 8 de diciembre del 2004, el 5 de diciembre del 2004, es decir, estamos hablando de un informe de una comisión multiministerial que se centraliza en la Cancillería, y el entonces canciller, no canciller de Evo Morales, canciller nombrado por el expresidente Mesa, su canciller, emite un informe y no, por razones de tiempo no lo voy a mostrar y me voy a circunscribir a una de sus conclusiones. Sí, ¿qué dice? Y le dice lo siguiente, le dice: mediante el decreto supremo 27589 de 23 de junio de 2004, pueden ver acá, se dispuso la revocatoria de las concesiones mineras consignadas en favor de la empresa No Metallic Minerals. Dicho decreto supremo fue promulgado debido a la presión social y política ejercida por las autoridades de Potosí y en particular de la localidad de Uyuni. El mismo adolece de serios problemas jurídicos. Repito, el mismo adolece de serios problemas jurídicos. Esto quiere decir, Enrique, que el expresidente Mesa sabía perfectamente que había emitido un decreto ilegal, sabía perfectamente que había una serie de reclamos que le formulaba la empresa. La misma empresa le va diciendo, le dice cosas como esta. Por último, lamentablemente debemos hacer presente a usted que a pesar del inicio del proceso de consultas amistosas, la gravedad y magnitud de los perjuicios causados a esta empresa y sus accionistas por medio de la discriminatoria e injusta privación de la totalidad de sus concesiones se ha visto acrecentada en este periodo por diversos actos que informan una clara y deliberada continuación del hostigamiento, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, le dice, en consecuencia, en presencia de una controversia surgida de una inversión, no corresponde supeditar o exigir un requisito formal previo al inicio de un proceso de consultas amistosas, por lo que insinuamos en nuestra voluntad de obtener una respuesta directa a nuestra carta de 22 de julio, mediante la cual se solicita una solución eficaz. 4 oportunidades en las que le mandan una y otra carta tras carta, y el expresidente Mesa no hace absolutamente nada. Entonces, ese es el hecho generador que ha privado ilegalmente de esas concesiones a una empresa que operaba en Bolivia, más allá de las decisiones políticas, más allá de las decisiones como primer mandatario, que nadie se las discute. Nadie está discutiendo la decisión del expresidente Mesa, es lo mismo que una decisión del actual presidente, por algo tiene la máxima investidura del país, él era el primer mandatario y esa figura ni siquiera la discute el derecho internacional. Lo que sí se le reclama y se le exige es que se cumpla con el debido proceso y que se haga cumpliendo las figuras establecidas en la legislación boliviana. Es clara. Ese es el hecho generador. Está clara la posición, debe ser una de las explicaciones más claras. Clara me refiero al entender de la gran audiencia,
porque usted sabe a veces, Kíborak, ¿qué es Kíborak? Términos técnicos, a veces por la cotidianidad que nos sobrepasa, no tenemos tiempo de saber, y nuestro rol, especialmente nosotros los comunicadores, es ir traduciendo de manera más sencilla y sin tergiversar cuál es el contenido y el tema en cuestión. Es una de las explicaciones más claras que he escuchado hasta el momento. Muy bien, Javier Moncada, subprocurador general del Estado. Tengo aquí unas preguntas que llegan, y por una cuestión de equidad es importante conocerlas y darlas a conocer, y le pido precisión, por favor, la respuesta por una cuestión de tiempo. Una, por ejemplo, me dice, ¿por qué se sigue manteniendo el carácter reservado del caso Kíborak si ya todo el proceso de arbitraje concluyó? Javier. Simplemente, Enrique, se trata de las actuaciones que va realizando el Estado en su momento cuando está ejerciendo una defensa legal de sus intereses, y entonces esa información en inicio no puede ser pues divulgada, porque estamos expresando en mucha documentación cuál es la posición de la defensa de Bolivia. No es un tema de mantener la reserva interna, es un tema de mantener el resguardo de cierta información frente a lo que son los procesos arbitrales que sustancia el Estado. Entonces, tiene este carácter. Hay alguna importancia para mantener esa reserva, pero quizás sería muy importante en la línea de lo que usted está planteando. Ahora un instante, ¿sigue teniendo carácter reservado este proceso? En cuanto a la información que se ha manejado hasta ahora, por supuesto, en el marco de lo que dispone la norma que así la... Dos palabras, dígame, quería agregar algo, Javier. Adelante. Sí, lo que quería decir, Enrique, en esa línea que usted me pide de ser muy claros frente a la ciudadanía para ya no dar tantas vueltas en lo jurídico que muchas veces no se entiende, quizás cabría hacer énfasis en este decreto supremo, que además ha generado toda una retórica y ha generado todo un conjunto de opiniones respecto de un decreto que ha emitido el expresidente Rodríguez Belcé. Aguardemos un instante, no nos saltemos, es que tengo más preguntas para usted, y en el orden de lo preciso. ¿Por qué no se informa, dice, de manera pública quiénes llevaron adelante la defensa, quiénes son los abogados, cuánto cobraron y cuánto gastó el país en este proceso? Javier. Porque existe un decreto supremo que así ha normado y así lo ha autorizado, y esa es la decisión que se ha tomado desde el órgano ejecutivo en su momento por el resguardo del tipo de información que maneja la Procuraduría como entidad de defensa de los intereses del Estado. La pregunta anterior, ¿no? Es parte de la pregunta anterior, ¿no, Javier? Correcto. Bien. ¿Por qué no se conoció en su momento? Otra pregunta, dice, ¿quiénes fueron los socios accionistas, tanto del extranjero como del país, y los representantes legales de la empresa Kíborak, para que en el país se hubieran hecho las observaciones sobre alguno de ellos y haber ayudado a la defensa de los intereses nacionales, Javier? A ver, esa pregunta es muy importante, Enrique, porque nuevamente volvemos al origen de todo. Yo voy a hacer una pregunta para que se entienda. ¿Para qué creen ustedes que la ley del gobierno de Carlos Mesa y su decreto establecían la necesidad de realizar 6 auditorías? Entre ellas nos centraremos en una que es una auditoría jurídica. Es exactamente para determinar todos esos factores que puedan dar la información sobre el tipo de empresa y la situación de la empresa, así sean sus irregularidades, sus ilegalidades. El expresidente Mesa ha señalado que en su entendimiento esas concesiones eran nulas desde el origen. Entonces, esa era exactamente su responsabilidad. Para eso eran las 6 auditorías, para que él en su momento, sin que tengamos que soportar como Estado ni siquiera un proceso arbitral, porque esto podía haberse cerrado de inicio, si esas auditorías se hubieran cumplido y hubieran detectado todo el cúmulo de irregularidades que hoy el expresidente de manera extemporánea está pretendiendo atribuir además a la gestión de la Procuraduría o a la gestión del gobierno. Voy con otra pregunta. Él tenía en sus manos exactamente la responsabilidad de hacer esas auditorías y de presentar esos resultados. Y sin embargo, toma una decisión con un decreto por fuera del resultado de esas auditorías. Otra pregunta que envían, dice, ¿por qué, como en la causa marítima, Javier, no se convocó a expresidente como Rodríguez Belcé para hacer fuerza común y defender los intereses y recursos del país en forma conjunta?
A ver, Enrique, porque cabría recordar que este país ha vivido un largo proceso neoliberal que ha abarcado desde el año 1985 con la dictación del famoso Decreto Supremo 21060 hasta el año 2005. Ese periodo gubernamental se ha caracterizado por una entrega de nuestros recursos naturales a manos extranjeras. Entonces, cuando empieza la gestión de nuestro presidente Evo Morales, comienza un proceso de las recuperaciones estatales, comienza el proceso de nacionalización, comenzamos a recuperar para los bolivianos nuestras empresas y nuestros recursos, y eso tenía que estar acompañado de una entidad de defensa legal del Estado que no existía. Perfecto. Este dato es muy importante para la población. La Procuraduría General del Estado es la única entidad nueva que ha sido creada con la Constitución del año 2009. Ninguna otra entidad fue creada. Todas las demás cambiaron de nombre, de tal manera que ya existe una entidad especializada para la defensa legal del Estado. Está claro, Javier. Si algo le caracteriza es su claridad, Javier. ¿Por qué tanta reserva, pregunta otra persona, en el manejo de la información y documentación que ahora está saliendo a la luz pública, en este caso que cuesta arriba de los 40 millones de dólares al Estado boliviano? Creo que volvemos a lo mismo del Porque principio. tenemos que entender nuevamente, una cosa es la defensa legal del Estado frente a un inversionista en el marco de un arbitraje internacional, donde el Estado tiene que tener pues todas las reservas y todos los cuidados. Es obvio, Enrique, que en el marco de una investigación que se va a realizar y que de hecho se está realizando, pues se va a presentar toda la información y toda la documentación, porque el país necesita exactamente conocer todo lo que ha sucedido en este caso, y eso es lo que tiene que hacer la Procuraduría, eso es lo que van a hacer nuestras autoridades, y esa es la línea de información y de transparencia que se tiene que dar. No se puede mezclar el tema. Aquí se ha politizado este tema cuando en realidad es un tema eminentemente jurídico. Correcto. Y con Enrique, esto, se ha tratado la revocatoria y la nulidad cual si fueran un problema de un sinónimo, como si fuera una palabrita que tiene un sentido que cambia las cosas. Correcto. Y con esto cierro, porque hay muchas más preguntas, pero por último dice, ¿quién fiscaliza de forma posterior estos procesos de arbitraje que están costando millones de dólares al país, a nosotros los bolivianos, y que están en manos de servidores públicos? ¿Quién debería fiscalizar de manera técnica estos procesos? Pregunta, ¿cuál es la instancia técnica para controlar que todo esto esté yendo bien y que no tenga su contaminación política? Y cierro. Todos los niveles y todas las autoridades del Estado, absolutamente todas, siempre responden ante alguien. En este caso, la Procuraduría General del Estado es una entidad extraórgano, no pertenece a ninguno de los 4 órganos del Estado, tiene una jerarquía que la pone a la altura de una Contraloría General, de un Defensor del Pueblo, de una Fiscalía General del Estado. Son las entidades de defensa y fiscalización, y aquí esta entidad también está sometida al control y la fiscalización de la Asamblea Legislativa. Perfecto. Prueba de eso es que la Asamblea Legislativa acaba de convocar una interpelación al ministro de Justicia, que a la vez fue ex procurador general del Estado, y la Asamblea Legislativa tiene siempre un mecanismo que en esencia es fiscalizador. Perfecto. De tal manera que estos procesos se van a transparentar. Y ahí está el tema, ¿no? Hay que ganar 2 tercios en elecciones para... o hay que buscar tener cierta paridad en el Congreso, en la Asamblea, para después no estar reclamando. Bueno, y cierro. Usted quería mostrar un documento, por favor, y con eso cierro, por favor, Javier Moncada, subprocurador del Estado boliviano. Adelante. Miren, se ha estado diciendo con una retórica increíble que el decreto supremo emitido por el expresidente Rodríguez Belcé habría subsanado o habría corregido las deficiencias del decreto del expresidente Mesa. Para empezar, ya hemos demostrado que no se trataba de deficiencias, sino se trataba de un decreto ilegal que incorporaba una figura que no existe en el ordenamiento jurídico boliviano. Este decreto, mire, es muy importante que leamos lo que dice acá. Dice, en la parte considerativa, dice que la mencionada norma adolece de deficiencias jurídicas insubsanables, en virtud a que el Código de Minería en ninguna de sus disposiciones legales establece la revocatoria de concesiones mineras, existiendo más bien las figuras legales de la caducidad y nulidad de concesiones mineras previo proceso administrativo bajo competencia y jurisdicción de la Superintendencia de Minas. Bien. Es decir que, contrariamente a lo que señala el expresidente Mesa,
el expresidente Rodríguez Belcé ha repuesto la legalidad, ha conducido nuevamente todo al debido proceso y por eso ha abrogado el decreto supremo de mesa, reconociendo que este decreto es ilegal. Eso no significa convalidar, eso no significa sanear, eso no significa corregir, porque las concesiones no han sido devueltas a la empresa chilena. Si ese fuera el efecto de una abrogación, ya el efecto estaba, el resultado ya estaba consolidado, y más adelante, cuando se substancia el proceso arbitral, es pues el tribunal arbitral el que finalmente declara que esa revocatoria fue ilegal en el marco de la normativa boliviana, y luego eso genera el laudo contra Bolivia y el consiguiente daño económico que se causa. Le agradezco, Javier, por su tiempo, su procurador general del Estado boliviano. Gracias y que tenga una buena noche. Enrique, muchísimas gracias a usted por su tiempo también. De igual manera, muchas gracias. Bien, voy con el licenciado Adolfo Lucas Lobo, gerente general de IRISMED, un producto, un servicio a la salud que le beneficia a usted, a nosotros. Adolfo, un gusto tenerlo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está usted? Gracias, Enrique, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar acá porque vamos a hablar sobre el tema de la salud, un tema muy importante, sobre todo del tema de salud de las personas que están en la tercera edad, de las personas adultos mayores. Según números que se manejan en estadísticas, aquí en Bolivia, las personas adultas mayores pueden tener hasta 3 enfermedades prevalentes al mismo tiempo. ¿Cuáles son estas enfermedades? Presten mucha atención. Por ejemplo, según números estadísticos, la enfermedad número 1 que tienen las personas mayores es la diabetes. En segundo lugar está el tema de la presión alta y en tercer lugar está el tema de las articulaciones, problemas osteoartritis, osteoartrosis.